Porque parece que la literatura a lo largo de la historia ha sido cosa solo de hombres. Aunque no siempre se les dedica atención en los libros de texto, en los manuales, en las historias de la literatura, por supuesto que ha habido mujeres escritoras a lo largo de la historia, desde que la literatura existe. De hecho, una de las primeras voces más importantes de la lírica griega antigua es Safo de Lesbos, cuya obra perduró durante siglos. Pero las mujeres escritoras han sido borradas de la historia de la literatura, sus voces han sido silenciadas. Podría pensarse que en la época contemporánea ya se ha superado esta situación de menosprecio y de ocultamiento de la aportación de la mujer a la literatura, pero hay claros indicios de que no es así. Por ejemplo, si miramos las listas de premios Nobel o la lista de los galardonados y galardonadas a los premios Cervantes, hay una desproporción clamorosa entre escritores y escritoras. Desde la antigüedad clásica hasta hoy, las mujeres escritoras han tenido que enfrentarse a numerosos obstáculos para poder escribir, publicar, ser conocidas y reconocidas por su obra literaria. Han tenido que enfrentarse a una auténtica odisea, la odisea de las escritoras. El primer obstáculo está en la base, en el acceso al conocimiento. Durante siglos a la mujer se la ha educado para un único cometido, para el ámbito doméstico y la crianza de los hijos, de tal manera que no han recibido una educación literaria en pie de igualdad con sus congéneres masculinos. Pero a lo largo de la historia ha habido mujeres que en el ámbito privado, en el seno de sus hogares, han conseguido acceder a la educación y a la literatura para poder dedicarse contra lo esperado, contra viento y marea, a la tarea de escribir. La escritora Grazia Deledda, la escritora sarda del siglo XX, no lo tuvo fácil para llegar a lo que después fue, ¿no? Además, Premio Nobel de Literatura en 1926. Pues la formación que ella obtuvo, que consiguió, no la consiguió en colegios o institutos y universidades. Ella se autoformó porque la sociedad, que precisamente era la que describía en sus obras, no le permitía acceder a estudios superiores, por lo que sus padres, que en realidad tenían dinero, que podían haberse permitido esta formación, le contrataron un profesor particular y fue como pudo conocer otras disciplinas a las que no tenía acceso por no poder asistir a la universidad, como era el caso. Estas dificultades no son algo del pasado. De hecho, Margaret Atwood se inspiran en hechos reales para crear su novela distópica, El cuento de la criada, donde a las mujeres se les prohíbe la lectura. Esta novela está, como digo, basada en hechos reales que, por ejemplo, recoge Satrapi en su cómic Persépolis. Y también no tenemos que irnos muy lejos, podemos quedarnos en el mundo actual para ver ejemplos de cómo a las mujeres y a las niñas se les prohíbe o dificulta el acceso a la educación. Publicar literatura se escapa del ámbito de lo privado, se adentra en lo público, valga la redundancia, publicar, público. La mujer ha estado relegada a la esfera de lo doméstico a lo largo de la historia. Publicar supone romper, derribar esa pared de lo privado. Es un acto de transgresión que siempre se ha topado con la crítica, la burla, el menosprecio o la incomprensión. Grazia Deledda, que lógicamente ella fue siempre una apasionada, una amante de la lectura, de la escritura, ella quiso seguir con esta pasión que tenía, ¿no? Sigue en su empeño por escribir, por publicar. Ella quería dar a conocer lo que sentía, lo que escribía, y empieza desde muy temprana edad
desde los 13-14 años a escribir y empieza a hacerlo en revistas dedicadas a mujeres, ¿no? Porque la verdad que otro espacio no le permitían, y esto provoca que en una de las homilías del pueblo, el cura, que ya lo sabe, se entera a lo que se está dedicando Grazia Deledda, pues prácticamente la señala con el dedo diciendo que, bueno, que esas no son cosas de mujeres, son cosas indecorosas, que se dedica a hacer otras cosas de señoritas de su edad. George Sand, la autora del siglo XIX francés, que se llamaba Aurora Dupin, recibió críticas muy duras a lo largo de su vida, que concernían muchos aspectos de su vida. Por ejemplo, un académico, un escritor que ahora todos hemos olvidado, que se llamaba Monsieur de Kerattry, le dijo claramente y de manera muy tajante: no escribáis libros, haced niños. Es una crítica que es muy antigua y que muchas mujeres han recibido en muchas ocasiones. Grazia Deledda, que en 1926 consigue el Premio Nobel de Literatura italiana, la única mujer que hasta ahora ha conseguido en Italia este premio, este galardón, ya tenía su prestigio literario, y el gran Pirandello, Luigi Pirandello, hay que recordar que también fue premio Nobel años más tarde, decide dedicarle al matrimonio, a este matrimonio tan bien avenido, un libro llamado Su marido, en el que critica o se basa, por decirlo, en la vida, en el matrimonio de Grazia Deledda y su marido. En realidad, de forma jocosa, cuenta las historias de la sociedad romana en la que precisamente se mueve el matrimonio de Deledda. Las mujeres escritoras también, las pensadoras, las artistas, han estado cuestionadas en su época y en épocas posteriores y sometidas muchas veces a burlas y a escarnio, criticadas por dedicarse a un ámbito puramente masculino, pero también por cuestiones como su aspecto físico, su comportamiento sexual, tachadas directamente de prostitutas y casquivanas. Hay autores antiguos que atacan a la poetisa Safo, ¿no?, por su poesía para ellos indecorosa. George Sand, la gran George Sand, recibió muchísimas críticas a lo largo de su vida, al principio, pero también cuando ya tenía un reconocimiento muy importante, y realmente muchos de los hombres de sus contemporáneos le dijeron cosas terribles, ¿eh? Por ejemplo, Baudelaire, el gran Baudelaire, al que admiramos muchísimo, escribió: es estúpida y engreída, sus ideas morales tienen la misma profundidad de juicio y delicadeza que las de la limpiadora y las mantenidas. El hecho de que haya hombres que se enamoren de esa zorra os prueba de cuán bajo han caído los hombres de esa generación. Para evitar esa crítica brutal, la crítica social, o para conseguir publicar su obra literaria con mayor facilidad, porque publicar ya de por sí es difícil para todos, para autores y para autoras, muchas mujeres se han visto abocadas por iniciativa propia o ajena a ocultar su identidad bajo nombres falsos, es decir, bajo seudónimos. Un caso paradigmático es el que proporcionan las hermanas Brontë en la Inglaterra del siglo XIX. En vez de publicar sus novelas con sus nombres de pila, prefirieron nombres masculinos, pero manteniendo las iniciales. En el caso de Charlotte Brontë, prefirió el nombre Cara, el caso de Anne, eligió Acton, y en el caso de Emily, eligió Elise, pero todas compartían el apellido Bell en lugar de Brontë. También resulta significativo el caso de Mary Ann Evans, que eligió publicar sus novelas con el seudónimo, un seudónimo masculino en este caso, de George Eliot.
Parece que hay que llamarse Jorge, ¿no?, para escribir, porque George Sand, que se llamaba en realidad Aurora du Devant, pues eligió este seudónimo masculino, y el apellido venía del apellido de su amante, del primer amante con el que estuvo escribiendo. Entonces era una doble máscara en cierto sentido. A la vez para su nombre, que tenía muchas relaciones con su región de origen, y segundo era esconderse también detrás de otro hombre que escribía y en el que quizás confiaba más que en sí misma. Esto no es propio solo de nuestro siglo XIX francés, sino que existió también aquí con vuestras escritoras, por ejemplo Fernán Caballero, que se llamaba Cecilia Beul de Faber. A veces las mujeres se han ocultado detrás de siglas. Es el caso, por ejemplo, de Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas, que firmaba como A.M. Barnard. Pero no tenemos que irnos de nuevo tan lejos, porque, por ejemplo, la autora de Harry Potter, Joanne Rowling, escribe bajo J.K. Rowling porque sus propios editores le recomendaron que ocultara su nombre de mujer. El seudónimo es un arma de doble filo, porque permite a la mujer escribir y publicar en un mundo de hombres, pero contribuye al silenciamiento de la contribución de las mujeres a la historia de la literatura y al desarrollo de las artes. Si nosotros quisiéramos encontrar o consultar las novelas de Jane Austen, bastaría con ir a la Maldad con la A. En su tiempo, cuando ella publicó sus novelas, especialmente las que publicó en vida, lo hizo bajo el anonimato de la frase by a lady, por una dama. La siguiente novela lo hizo con la frase por la autora de la novela anterior, en este caso, y así sucesivamente. Las únicas novelas que publicó con su nombre fueron las que publicó póstumamente, las novelas que fueron publicadas, en este caso póstumamente. ¿Os habéis parado a pensar que tal vez algunas de las grandes obras de la literatura cuya autoría desconocemos en verdad fueron escritas por mujeres? En los últimos años de su vida, que son también los últimos años del siglo XIX, el inglés Samuel Butler se embarcó en su última aventura. Lo había hecho casi todo. Había viajado, escrito, compuesto música, pintado y escrito una de las novelas de ciencia ficción más leídas de la literatura inglesa. Pues bien, propuso en ese último decenio del siglo XIX la arriesgada teoría de que la Odisea, una de las obras más importantes de Occidente, había sido escrita por una mujer, no por un tal Homero, sino por una princesa siciliana, para más precisión, de la región de Trapani. Pues bien, esto sentó en la academia muy mal. Les pareció no menos descabellado que el argumento de ciencia ficción de su novela Erebon. Hoy leemos La autora de la Odisea, que así se llamó su obra, esta obra que hoy rescatamos. La leemos con disfrute, pero también nos parecen sus argumentos, ciertamente, algunos de sus argumentos ciertamente trasnochados o descabellados, y aún así tiene un gran interés para nosotros. ¿Por qué? Porque supone, y supuso entonces, un soplo de aire fresco. Más importante todavía, porque hace más de un siglo sienta las bases de lo que hoy damos como un campo de investigación y una reivindicación necesaria. ¿Cuántas mujeres en la antigüedad hay ocultas tras poemas y obras que admiramos y que pasan por ser anónimas o de otros? Por último, la autora de la Odisea, la obra de Samuel Butler, con esa arriesgada teoría, tuvo una feliz descendencia. Sirvió de inspiración al gran Robert Graves para una de sus novelas históricas más hermosas, La hija de Homero, que a su vez inspiró a la gran compositora australiana Peggy Glanville Hicks, hoy día prácticamente desconocida, para una ópera homónima, La hija de Homero.
Asociado al fenómeno de los seudónimos encontramos otra situación recurrente en la historia de la literatura y de las artes, que es la apropiación de la autoría por parte de los hombres, generalmente los maridos. Una película de Tim Burton, Big Eyes, nos abrió los ojos a esta realidad. En ella nos cuenta la historia de la pintora estadounidense Margaret King, cuyo marido se apropió de su obra. En el ámbito literario español, un ejemplo palmario es María de la O. Lejárraga. Gran parte de la obra de su exitoso marido, Gregorio Martínez Sierra, en verdad la escribió ella. También hubo una apropiación por parte de muchos hombres de la escritura de sus mujeres. Fue el caso de una autora del siglo XX francés que se llamaba Colette, que empezó a escribir, y él, que era su marido, que se llamaba Willy, firmaba las obras. Al principio tienen la autoría de Willy y Colette, cuando realmente ella era la única que escribía estas obras. Incluso cuando las mujeres han alcanzado reconocimiento como escritoras, siempre su fama se ha relacionado o vinculado a la fama de un escritor. Varias han sido las autoras cuya fama y popularidad las han hecho merecedoras de recibir un título, una etiqueta de su talla. En este caso se ha utilizado, el caso por ejemplo, sin ir más lejos, de Jane Austen o Anne Radcliffe, se utilizó la etiqueta de lo que sería el genio por excelencia de las letras inglesas, que sería William Shakespeare, ¿no? Entonces se las ha comparado, siempre se les ha asignado ese apelativo, ¿no? el Shakespeare del momento, debido a su popularidad y a su fama. La escritora Irene Vallejo nos recuerda que buscar a las mujeres escritoras en la antigüedad es adentrarse en un paisaje de sombras, hablar con ecos. Sabemos que muchas mujeres escribieron en la antigüedad, pero no nos han quedado sus obras. En uno de los momentos cruciales de la filosofía en Occidente, en el banquete de Platón, y en un momento en que Sócrates va a regalarnos ni más ni menos que la teoría, los cimientos de la teoría platónica del amor, interviene en voz de Sócrates una mujer, cita a su maestra y reconoce: ella me enseñó, entre otras muchas cosas, lo concerniente al amor. No solo eso, sino que Diotima de Mantinea, esta mujer importante que algunos consideran un simple o mero personaje en los diálogos platónicos, pero que sea un personaje o un ente real, una persona que respiró como Sócrates o Platón, no importa tanto como el papel crucial que la figura de una mujer tiene en el corazón de la filosofía occidental. Sabemos que las mujeres no están en los libros y en los manuales, pero es nuestra obligación entender por qué, y es nuestra obligación rescatar el papel de las mujeres y la contribución de ellas a la literatura, al resto de las artes y al pensamiento.